Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy seguimos con Storytime. Os quiero contar qué pasó el primer mes en Sevilla y cómo fue cuando me robaron el bolso con todo dentro. Ya estaba en Sevilla y empecé mi vida allí. En la inmobiliaria estuve 1 hora en una habitación sola con mi traductor electrónico traduciendo todo el contrato. Tenía que saber lo que está dentro y firmé. Después ya tenía que organizar todas las formalidades y adaptarme a la vida. Y tuve la suerte que la persona que encontró un sitio para mi coche cuando todavía no tenía piso me ayudó bastante. Los demás también eran muy buenas personas. Lo que pasa es que esas personas no habían ni viajado al extranjero ni tenían contacto con alguien de fuera para conocer los problemas que uno tiene al principio. Y parece que esa persona sí lo tenía, o al menos conocía las dificultades que podría tener. Y en la primera semana, o a lo mejor 2 semanas, cada tarde después de su trabajo, pasaba media hora por mi casa, se sentaba en el sillón y hacía la pregunta: ¿y qué pasó hoy? Y yo desahogándome. El primer día dije hecha polvo, como si fuera el fin del mundo. El frigorífico no funciona. Él tranquilamente entró en la cocina, miró detrás del frigorífico y lo enchufó. Y funcionó. Era solo que no estaba enchufado. La vergüenza que yo pasé. Yo siempre estaba orgullosa que era independiente y me pasa esto. Pero ni se me ocurrió controlar si estaba enchufado. Pero bueno, con el cansancio esas cosas pasan. Después le enseñé que el grifo en la cocina estaba goteando. Y allí me dijo: escribo una reclamación a la inmobiliaria que el grifo está goteando. Hay que mencionar que no sabía que esa cosa se llamaba grifo, ni lo que hacía era gotear. Mi español era muy básico. Pues respiré profundamente y el día siguiente entero me dediqué buscando información cómo se escribe una carta formal en español y cómo se hace una reclamación. Es que en Alemania estaba muy habituada a escribir cartas formales y echaba mucha importancia en la forma de expresarse. Por eso me costó tanto hacerlo en español. Es que para mí la forma de expresarse era como una señal que tú eras una persona que se tenía que respetar. Así buscaba los códigos: muy señores míos, sin más un saludo cordial. Al final son tonterías porque lo que quieres es comunicarte. Bueno, también esa persona me explicó a dónde tenía que ir para registrarme como ciudadana, dar de alta el coche y todas esas formalidades. Y aparte de esto, me dedicaba a solucionar cosas pequeñas. Por ejemplo, un día entero intenté de comprar un tornillo y por la tarde me enteré que había tiendas especiales que se llaman ferreterías que lo vendían. Otra cosa era, por ejemplo, me dolía la garganta por el cambio de temperatura y buscaba salvia para hacer gárgaras. Pasé por 6 farmacias y todos me decían que no lo tenían. Hasta que la última por fin me decía que esto no se vendía en una farmacia, sino existían herbolisterías para esto. Cada país tiene sus tiendas. Bueno, el primer tiempo eran esas cosas sencillas que me resultaban bastante complicadas. Después los días estaban más relajados. Durante el día estaba sola y por la noche quedaba con el grupo para bailar salsa. Y lo que hice durante el día era principalmente ir de paseo. Un mes más tarde, en diciembre, iba a ir de paseo como siempre. Vivía unos 5 kilómetros lejos del centro y lo que solía hacer es ir andando al centro, pedirme una tapa para comer y volver andando a casa. No tenía otra cosa de hacer. Y ese día hizo muy buen tiempo, unos 20 grados. Y así solo me llevé una chaqueta fina por si acaso. Y en el camino al centro, cuando estaba cruzando el Parque María Luisa, que es un parque muy bonito y muy grande, ya no tenía ganas de ir al centro. ¿Para qué ir allá? Tampoco sentarme en un café. Y decidí quedarme en el parque. Mi bolso puse pegado a mi pierna y la chaqueta por encima, por si acaso. Y estaba leyendo un libro. Después de un rato pasó un hombre por ahí y me preguntó desde la distancia dónde estaba la salida del parque. Y desde el banco le expliqué dónde tenía que ir a la próxima salida y se fue.
Me pareció un poco raro porque no tenía pinta de un turista y tenía una apariencia que si se hubiera acercado me habría agarrado todas mis cosas. Pero como estaba lejos, no me preocupé. Yo otra vez sola toqué mi bolso para saber si todo está en orden. Y cuando puse mi mano debajo de la chaqueta para tocar el bolso, ya no estaba. Fue robado cuando estaba hablando con ese hombre. Antes estaba porque siempre lo tenía pegado a mi pierna. Pero ¿cómo era posible? Yo estaba sola. Miré detrás mío donde habían arbustos y entendí que ese hombre preguntando era una táctica para distraerme. Y mientras alguien por detrás me estaba quitando el bolso. Yo me puse blanca porque en ese bolso tenía absolutamente todo. Mi dinero, mis tarjetas del banco, mi traductor, mi móvil y mis llaves del piso. Iba por el parque medio atontada y me encontré con un hombre paseando. Le pregunté si había visto a alguien con mi bolso y le comenté que me habían robado. Y lo primero que hizo era echarme una bronca que se me ocurre estar sola en ese parque. Pero era un buen hombre y me ayudó a encontrar a la policía y dejarme con ellos. Con el coche de la policía paseamos por el parque, pero no había ni rastro de ese hombre que me estaba preguntando. Después me llevaron a la oficina para mirar fotos de personas con delitos anteriores. Eran 3 álbumes así de corto y llenos de fotos con personas delincuentes. Yo pasando por todas las fotos y cada vez más insegura cómo era ese hombre que me preguntó. Primero porque no me suelo fijar mucho en los detalles de una persona y segundo porque me sonaban todas las caras. Claro, como estaba todos los días en la calle me cruzaba a menudo con ellos y ya no sabía cuándo había visto a quién. Después de salir de la policía ya no sabía qué hacer. Hay que decir que cuando llegué a Sevilla conocí a un chico en una fiesta de salsa y me enamoré. De su parte no había nada serio, pero como estaba enamorada, le visité una vez en la tienda de sus padres que me comentó dónde estaba. Así conocí a este lugar y esto era lo que me ocurrió en este momento. Ir a la tienda de su familia a buscar ayuda. Allí estaba la secretaria y me dejó llamar a los bancos para bloquear las tarjetas. La de Alemania fue fácil, la de España no tanto. Me preguntaron por mi número de identidad. No tenía ni idea y me resultó absurdo preguntar esto. ¿Para qué memorizar su número de documento? Pero bueno, le dije mi nombre y mi dirección para que puedan hacer su labor. Después la secretaria me dijo que fuera a la inmobiliaria para contar que ya no tenía llaves. Y desde allí llamaron un servicio para abrir la puerta. El de la inmobiliaria me prestó 10 euros para coger un taxi y estar rápido en mi casa por si llegaba el servicio, porque el autobús tarda mucho en llegar. Gasté 5 y aún me quedaban 5 euros. Eran las 7 o 7:30 de la tarde y yo delante de la casa esperando hasta que venga alguien. Y esperaba hasta las 11 de la noche y nadie vino. Ya estaba oscuro y hacía frío y no sabía qué hacer. Aunque tenía amigos, pero el problema era que solo conocía sus nombres, como Manolo o María, pero no conocía ni sus apellidos ni dónde vivían. Y todos los números de teléfono estaban en el móvil, y el móvil robado. El único número de teléfono que conocía de memoria era de este chico que estaba enamorada. Pero estábamos peleados y él no hablaba conmigo. Pero no me quedaba otra opción que al menos intentarlo. Pues desde una cabina de teléfono le llamé. El número de teléfono de la cabina no conocía, así tenía la esperanza que cogía el teléfono. Por suerte la secretaria de la tienda le comentó que me habían robado y él lo sabía. Por eso no colgó cuando escuchó que era yo. Le pedí quedarme en su casa y me recogió. Así tenía algo para dormir en esta noche y el día siguiente organicé el resto para poder entrar en mi casa. Ese mismo día fui al banco para desbloquear mi cuenta y pedir una nueva tarjeta. Resultó que nunca lo bloquearon, aunque llamé. Al principio estaba asustada, pero después me confirmaron que nadie intentó de sacar dinero. De la tarjeta de crédito que tenía de Alemania sí robaron. Compraron en una tienda un móvil de 300 euros el mismo día. Por suerte la tarjeta de crédito tenía seguro y con la denuncia recuperé el dinero perdido. Unos días después encontraron mi bolso con mis papeles y mi monedero en la basura, sin dinero claro, pero al menos recuperé mis papeles.
y la policía llamó al mismo chico para avisarle, porque tenía un papel con su contacto en el monedero que me dio cuando nos conocimos. Bueno, al final la pérdida fueron unos 400 euros, entre el traductor electrónico de unos 100 euros, otros 100 euros en efectivos y 200 euros de móvil, porque antes los móviles no eran tan caros porque solo eran teléfonos para llamar. Dolía, pero en este tiempo aún tenía dinero. Así cogí este suceso como experiencia y aproveché conocer algo más de mis amigos para no quedarme sola en una situación de emergencia. Y a veces nos viene muy bien conocer un número de teléfono de memoria. Bueno chicos, esto ha sido mi comienzo en Sevilla con las pequeñas dificultades, tonterías sobre qué me habría reído estando en Alemania, pero a veces la inseguridad hace más grandes las cosas que realmente son. Si os gustó el vídeo, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribíos a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.